Hola a todos, hoy vamos a hablar de un segundo tema muy importante en el curso que tiene que ver con la solución de ecuaciones lineales. Pero bueno, para esto vamos a primero a introducir algunos conceptos que son familiares de ustedes, como las normas matriciales y vectoriales, algo que no sé si sea tan común en los cursos de álgebra lineal del número de condición, algunas cotas de error y el residual para la solución de los sistemas de ecuaciones lineales. Eh, este es el temario, bueno, el contenido de la presentación. Entonces, bueno, la primera introducción y luego cómo se definen las normas vectoriales y matriciales, cómo se define el número de condición, sus propiedades, las cotas de error para los sistemas de ecuaciones y algo que tiene que ver con un concepto que se llama residual para la solución de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, ¿qué voy a tratar de hacer ahora en esta sección? Pues lo que quiero es resolver ecuaciones, sistemas de ecuaciones lineales de la forma a por x igual a b, donde a es una matriz, que por ahora voy a pensar que es una matriz que está en los reales, pero bueno, esto se puede extender, toda esta teoría se puede extender para matrices en los complejos. Entonces voy a tener mi sistema de ecuaciones lineales a por x igual a b, a es una matriz de n por n, les digo en los reales, y lo que quisiera yo es encontrar una solución a ese sistema de ecuaciones. En los cursos de álgebra lineal ustedes pudieron aprender las diferentes técnicas para resolver estos sistemas de ecuaciones y se acordarán de algunos de ellos. El chiste en esta parte del curso es que lo hagamos de manera masiva, porque ahora vamos a resolver sistemas de ecuaciones muy grandes. Entonces, cuando uno lo hacía en los cursos de álgebra lineal, pues normalmente eran matrices que eran de 2 por 2 o de 3 por 3 cuando mucho, pero el número de operaciones se incrementa enormemente conforme la dimensión de la matriz aumenta. Entonces estos sistemas de ecuaciones lineales ya no se vuelven imposibles de resolver a mano. Hay que usar la computadora. Pero bueno, como vimos en el tema anterior del curso, que tiene que ver con los errores y con los errores de cómputo, la representación de los números en los sistemas de punto flotante, pues ahora vamos a tener esos problemas que van a estar afectando a todas las operaciones que hacemos cuando queremos resolver un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, para esto primero necesitamos definir varios conceptos. El que nos interesa esencialmente es el número de condición, pero para eso tenemos que hablar de las normas. Y para hablar de las normas, pues primero vamos a hablar de la norma vectorial y después de la norma matricial. Entonces recordarán la definición en los cursos de álgebra lineal, la norma vectorial para un vector eh, x de dimensión n, y yo digo que la norma p se define como la suma de los componentes del vector, del valor absoluto de los componentes del vector elevados a la p, la suma de los valores absolutos de esa cantidad, y luego de eso saco la raíz pésima. Entonces esta es la definición, aquí está la ecuación. Por otro lado, yo defino la norma infinito como el máximo de los componentes de mi vector. Aquí está como el x y como norma en realidad. Lo puedo pensar como el máximo de los valores absolutos de los componentes. Entonces, encontrar la norma infinito, aquí dice, cuando p tiende a infinito, la norma p, cuando p tiende a infinito va a ser el máximo de los componentes de mi vector. Cuando yo hablo de la norma 2, pues se recordarán que tiene que ver con la norma euclidiana, pues entonces la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, de los valores absolutos de los componentes. La norma 1 es un caso especial porque va a ser la suma de los valores absolutos de los componentes. Estas normas me van a ayudar a definir el concepto de número de condición, pero para esto yo necesito recordar algo que también se veía en los cursos de álgebra, de cálculo, donde me hablaban de sucesiones que convergían a algo, pero yo voy a apelar a algo que se llama
la equivalencia de las normas. Y esa es un concepto que tiene que ver con que si yo tengo una sucesión que converge en una norma, va a converger en todas las normas. Entonces no importa que el valor de una norma sea una constante, si converge esa sucesión tiene que converger en todas las normas, mientras tenga yo un espacio de dimensión finita, un espacio vectorial de dimensión finita. Entonces todas las normas van a ser equivalentes y la definición tiene que ver con que si yo defino una norma como esta y otra que es la misma con prima, van a existir constantes m pequeña y m grande o m minúscula, m mayúscula, que van a acotar a la norma prima por abajo y por arriba. Entonces, la constante m ayuda a multiplicar a la norma con la que la estoy comparando y la cota por abajo y la constante m la cota por arriba. Entonces eso tiene que ver, o esa es la definición de la equivalencia de las normas, y tiene que ver con el hecho de que si yo tengo una serie convergente o una sucesión convergente en con una norma, la voy a tener con otra, no importa. No importa cuál escoja. Entonces, cuando yo aplico esto a las normas vectoriales, si yo tengo un vector en R2 dado por este X que lo puedo pintar aquí, menos 1.6, 1.2, y calculo la norma 1, la norma 2 y la norma infinito. Entonces recuerden que esta sería la suma de los valores absolutos de sus componentes, esta sería la suma de los cuadrados y la raíz cuadrada, y este sería el máximo de los del valor absoluto de los componentes. Entonces yo voy a tener que la norma 1 se puede ver aquí como un cuadrado, la norma 2 como un círculo, la norma infinito como otro cuadrado que está por afuera de los otros dos. Entonces ese es un ejemplo de normas para un vector dado. En general yo puedo encontrar, porque por la equivalencia de las normas, yo puedo encontrar constantes que acoten a mis normas una en relación a la otra. Pero bueno, yo tengo que la norma 1, por lo que veo aquí, la norma 1 es menor que la norma 2 y es menor que la norma infinito, y es lo que tengo acá. Pero también puedo yo ver que la norma 1 está acotada por la raíz de n por la norma 2, o la norma 2 está acotada por la raíz de n por la norma infinito de x, y la norma 1 es n por la norma infinito de x. Aquí vienen asuntos que son importantes que van a tener que ver con el número de condición, y es, si yo defino una bola unitaria, en realidad ustedes van a decir, pues cuál bola, si es un cuadrado, pero vamos a decir que es una bola de manera genérica, es la bola en norma 1, en el plano. Entonces voy a tener un vector XY en R2 que se va a definir como todos los XYs en R2 que cumplen que su norma es 1. Y eso se cumple si solo si la suma del valor absoluto de X más el valor absoluto de Y es igual a 1. Y entonces voy a tener que, pues X tiene que ser menor o igual a 1 y Y tiene que ser igual a 1 menos el valor de X. Entonces voy a poder descomponer esto para ver geométricamente en dónde estoy ubicado, y esto tiene que ver con pues una parte de arriba del plano y la parte de abajo del plano. Si yo lo grafico, van a ver los vértices menos 1, 0, 1, 0, 0, menos 1, 0, 1 son los que cumplen esta característica. Entonces esta es, aunque le llame bola, pero pues es la bola unitaria con norma 1 y cumplen con la definición de norma 1. Entonces cumplen con esta característica que la norma de los XYs en ese espacio geométrico va a ser 1, la norma 1. Entonces aquí tengo la bola de norma 1. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio de norma? Y ahora voy a ver qué pasa con la bola de norma infinito, que cómo se ve ese espacio geométrico. Entonces, bueno, yo tengo que la norma, la bola de norma 1 van a ser aquellos vectores XY en R2 que cumplen que la norma infinito sea 1. Recordando esto, quiere decir que esto cumpla que la norma sea 1, quiere decir que
el máximo del valor absoluto de x o de y va a ser 1. Entonces, si yo tengo que x es menor que y, entonces el máximo va a ser 1. Tiene que ser, eso tiene que pasar si x es menor o igual a 1 y y es igual a 1. Y voy a tener segmentos horizontales que la x va a estar entre menos 1 y 1 y y va a variar entre 1 y menos 1. Cuando tengo el caso de que x es mayor o igual a y, voy a tener esos mismos segmentos. Ahora van a cambiar aquí las desigualdades. Y entonces cuando yo lo grafico, voy a tener que mi norma infinito se va a ver de esta forma. Entonces noten la diferencia entre este cuadrado y este otro. Esta es la norma 1 y esta es la norma infinito. Entonces, bueno, se ven diferente, son espacios distintos. Pero bueno, ahí recordando los cursos de álgebra lineal, podemos recordar que hay propiedades que son fundamentales de las normas vectoriales, y también se van a generalizar para las normas matriciales, y donde yo sé que mi norma siempre tiene que ser positiva, y la única forma de que yo tenga que un vector tiene norma 0 es que el vector sea exactamente el vector de puros ceros. Entonces mi norma siempre va a ser diferente, mayor que 0, si mi x es diferente de 0. Por otro lado, si yo multiplico a mi vector x por un escalar, que le llame gamma, la norma de gamma por x va a ser el valor absoluto de gamma por la norma de x. Y no importa qué escalar tenga yo acá. Se va a cumplir la desigualdad del triángulo, entonces la suma de x más y en norma va a ser menor o igual que x más y. Como les decía, la norma solamente puede ser 0 cuando el vector es idénticamente el 0. Y voy a tener también variaciones de la norma de la desigualdad del triángulo, que por ejemplo se llama la desigualdad del triángulo inversa, que se va a cumplir esto, que la norma de la diferencia de las normas de x y y va a ser menor o igual que la norma de x menos y. Pasando a normas matriciales, bueno, era importante definir las propiedades de las normas vectoriales y las normas vectoriales, norma 1, norma infinito, norma euclidiana, norma 2, porque esas normas vectoriales me van a dar lugar o origen, o me van a permitir definir las normas matriciales. Entonces la norma de A, de una matriz A de tamaño n por m, se va a definir como el máximo de los vectores x que no sean 0, tal que este cociente es lo más grande posible. Entonces, bueno, como se pueden dar cuenta, esto se llama norma inducida porque depende de la norma vectorial que yo esté usando. En la práctica hay algunas normas matriciales que son mucho más fáciles de calcular que otras. Entonces aquí están algunas definiciones de las normas matriciales. Entonces aquí, bueno, yo estoy considerando una matriz rectangular de m por n. Puede ser en los reales o puede ser en los complejos. Y la norma 1 se va a definir como la suma de la suma de los componentes, del valor absoluto de los componentes. Aquí dice de la suma de las columnas. Entonces yo tomo todas las columnas y somos sus valores absolutos, y tomo el mayor, el que me haya dado el mayor, y ese va a ser la norma 1. Por otro lado, la norma infinito, en vez de tomar las columnas, voy a tomar los renglones. Entonces estas dos normas son muy fáciles de calcular y son normas muy socorridas. Como tenemos el teorema de la equivalencia de las normas, pues yo podría decidir adoptar la norma 1 o la norma infinito, que son fáciles de calcular, y con eso irme y hacer todo el análisis para el número de condición, del que vamos a hablar en un momento. La norma euclidiana es el valor singular más grande de A, se llama sigma 1, pero bueno, recuerden que también sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de todos los componentes. Por otro lado, hay una que se llama la norma de Frobenius, que la denotan con F, es el default de MATLAB, creo, y se calcula como aquí este A estrella en realidad es la transpuesta conjugada de A. Cuando estoy en los reales simplemente es la transpuesta,
y entonces multiplico esa matriz por la A original y saco la traza y luego la raíz cuadrada, y esa va a ser mi norma. Esa se llama la norma de Frobenius y es la norma de default de MATLAB, al menos de MATLAB, no me acuerdo si de Python, pero bueno. Para ejemplificar todos estos conceptos de normas, ahora tengo la matriz que está aquí, que están viendo ustedes. El máximo valor absoluto de la suma de sus columnas y de sus renglones, pues me da, recuerden, el máximo del valor absoluto de las columnas sería la norma 1 y el máximo de la suma de los valores absolutos de los renglones es la norma infinito. Entonces yo tengo que el valor, la norma 1 es 6, porque si yo sumo el máximo del valor absoluto de sus columnas, estoy sumando esta columna con esta y esta, valores absolutos, tengo 2 más 1, 3 y 3 son 6, aquí tengo 2 y aquí tengo 6. Entonces en la norma 1, pues el máximo es 6 porque estas dos columnas, sus valores absolutos de sus componentes, la suma de ellos, me da 6. Por otro lado, en la norma infinito sería yo considerar los renglones y ver la suma de los valores absolutos de los renglones. Aquí tendría 2, 3, 4, aquí tendría 2, aquí tengo 3, 4 y 4 son 8. Entonces este es el mayor, entonces la norma infinito es 8. Mientras que la norma euclidiana pues tendría que considerar la suma de los cuadrados de sus componentes y la raíz cuadrada, y eso me queda esta cantidad. Y la norma de Frobenius tendría que multiplicar a esta matriz, como estoy en los reales, sería su transpuesta por esta y luego la traza, aquí está, la traza del producto de ellas dos, en este caso es la transpuesta porque la transpuesta conjugada, como estoy en los reales, simplemente la transpuesta. Entonces es A por la transpuesta y la traza de ella y la raíz cuadrada. Entonces eso me queda todo esto, que es este número. Entonces si se fijan, este es número 6, este es 8, este es 5, es 5.7, 5.8. Entonces va a haber una variación que tiene que ver con que las normas, voy a regresarme al asunto de la equivalencia de las normas. Entonces no importa cuál tome, si convergen una, convergen todas, pero voy a tener yo que siempre alguna norma la voy a poder acotar con constantes m chica, m grande, m minúscula, m mayúscula, en relación a la otra que la esté comparando. Entonces realmente no importa mucho cuál tome, pero bueno, el número de condición puede variar dependiendo la norma, va a variar dependiendo de la norma que yo considere, pero no será muy importante esa variación. Entonces, para ejemplificar, yo tengo esta matriz y quiero ver cuál es la imagen. Ahora quiero ver si esta matriz yo la aplico a estos vértices, que son el cuadrado unitario. Quiero ver a dónde mando yo a este cuadrado unitario con esta transformación. Es lo que voy a hacer. Entonces, las imágenes de los vértices bajo la norma infinito, pues hago la multiplicación de A, que es esta matriz, por el vector menos 1, 1, que es el primero que aparece, y luego por menos 1, 1, y luego por 1, menos 1, y luego 1, 1. Me queda esto, calculo su norma y tengo estas normas. Entonces la imagen de ese cuadrado, recuerden, estoy en el cuadrado unitario, entonces estaría aquí, ya no lo pinté, pero sería el cuadrado que tiene sus vértices. Uno es aquí, otro es aquí, otro acá y otro acá, es el cuadrado unitario. Y entonces fíjense cómo multiplicar o ese cuadrado bajo la transformación de la matriz A me va a resultar en este otro como romboide. Eso es nada más de hacer la multiplicación de A por cada uno de los vectores y voy viendo. Entonces esta es la norma infinito, que es el máximo de estos. Y ahora, por ejemplo, si considero, este es otro ejemplo, considero la matriz, que es una matriz diagonal, que tiene ceros acá, pero la diagonal tiene algo que no es cero. Y voy a calcular la norma 2, que recuerden que es la norma euclidiana. Entonces eso quiere decir que voy a considerar a los XY en R2 tal que su norma es 1.
Eso quiere decir que x cuadrada más y cuadrada es 1, porque estoy tomando la norma euclidiana. Entonces la imagen de la esfera de B2 en realidad no es una esfera, sino es un círculo, porque está en R2. Es el círculo unitario. Y la imagen de este círculo o esfera o bola o hiperbola, como le quieran llamar, un U va a ir a dar a la multiplicación de D por XY. Entonces si yo quiero saber XY de dónde viene, pues viene de calcular la inversa de D. La inversa de D se calcula muy fácil porque como es una matriz diagonal, su inversa simplemente es 1 dividido entre los elementos de la diagonal. Entonces la D sería 1 entre un quinto, 0, 0 y 1 entre 10. Entonces puedo calcular la inversa y por U y por D, el vector UD. Y entonces yo digo que esta bola, que en realidad es el círculo unitario, con esta transformación, que es esta esfera, es esta matriz diagonal, va a dar a esta elipse. Esto es una elipse, claramente. Entonces yo puedo decir que este círculo va a ir a dar a esta elipse. Así como yo decía que el cuadrado unitario, que aquí no lo pinté, pero que está, digamos que aquí enmarcado, el cuadrado unitario bajo la matriz anterior A, que era esta, fue a dar a este romboide. Ahora el círculo unitario fue a dar a esta elipse. Entonces, pues hay ciertas deformaciones que no son muy severas, pero bueno, la matriz está deformando, está transformando a esta esfera, a este círculo en una esfera, en una elipsoide, o está transformando el cuadrado unitario, que no lo pinté aquí, pero que está aquí enmarcado, lo está transformando en este romboide. Entonces, bueno, los efectos, es para ilustrar los efectos que tienen las matrices de transformación, las matrices a la hora de transformar un vector XY bajo una cierta norma a ciertas, estas son figuras geométricas o configuraciones geométricas. Entonces, bueno, al igual que las normas matriciales, las normas vectoriales, las normas matriciales también tienen que cumplir ciertas propiedades y son análogas a las que teníamos para los vectores. Entonces la norma de una matriz no puede ser cero a menos que la matriz sea exactamente la matriz cero. Si yo multiplico por una constante mi matriz y saco su norma, pues eso es simplemente igual a multiplicar el valor absoluto de esa constante por la norma de A. No importa, para cualquier escalar que sea gamma se va a cumplir la desigualdad del triángulo. Y luego voy a tener aquí esto que es muy bonito e importante, que el producto de A por B y le saco norma es menor o igual que la norma de A por la norma de B. Y también se va a cumplir para los vectores. Si yo tengo A por X y X es un vector, la norma de A por X va a ser menor o igual que la norma de A por la norma de X. Y solamente la norma de una matriz solamente va a ser 0 si la matriz es idénticamente 0. Si no, tiene que ser siempre positiva. Ahora, todo esto me va a servir porque yo lo que quiero es establecer criterios donde la solución de un sistema de ecuaciones, vamos a decir que está mal condicionada o no. Y en realidad vamos a hablar del número de condición de una matriz. Entonces, ¿qué pasa cuando yo perturbo ligeramente a mi matriz o perturbo ligeramente a mi vector de términos independientes? Recuerden que todo esto tiene que ver con el asunto de que voy a querer resolver los sistemas de ecuaciones A por X igual a B. Me regreso a S. Bueno, me puedo regresar así porque acá no me dio permiso. Pero recordando, lo que yo quiero es resolver ese sistema de ecuaciones. Si yo perturbo los valores de esta matriz o del vector, ¿qué va a pasar con la solución del sistema de ecuaciones? ¿Qué va a pasar con mi X? Entonces, algebraicamente, cuando yo lo veía en el curso de álgebra lineal, pues no me ponía yo a pensar en esas cosas. Simplemente decía, bueno, yo voy a resolver y hago eliminación gaussiana o aplico el método que yo quiera para resolver y ya. Pero aquí recordemos que estamos en el mundo numérico y acá ya acuérdense que los números reales van a tener una representación
que va a ir a caer a los sistemas de punto flotante en operación, que puede ser simple o doble, o en otros casos cuádruple o octuple. Octuple no, pero bueno, octuple todavía no está implementado, pero no quiere decir que no pueda haber en un futuro muy próximo. Pero vaya, en un sistema simple o doble, la matriz A y el vector B, pues finalmente van a ser números reales que se van a representar en sistemas de ecuaciones de punto flotante. Entonces van a tener que haber errores de representación. Simplemente a eso me voy a llegar a eso. Entonces voy a tener que pensar que mi matriz, aunque yo la piense en los números reales exacta y pueda yo ver la solución exacta, estoy en el mundo numérico y aquí voy a tener que hacer aproximaciones. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la matriz esté mal condicionada? Entonces voy a hablar de mal condicionamiento de una matriz. Y cuando una matriz está mal condicionada, quiere decir que una pequeña modificación en los coeficientes o en alguno de sus coeficientes, ya sea de la matriz o del vector de términos independientes, me puede dar lugar a una solución radicalmente diferente de la solución del problema original. Entonces, bueno, yo tengo que medir qué tan mal condicionada está mi matriz, y para eso me van a servir las normas. Entonces, por eso viene todo este asunto de las normas. Y aquí entra un concepto muy importante que se llama el número de condición. El número de condición de una matriz cuadrada, no singular. Y va a estar supeditado a la norma que yo elija. Entonces se va a definir el número de condición de una matriz como la norma de la matriz por la norma de su inversa. Aquí no le puse la dependencia, pero obviamente que tiene que ver con que si yo tomo norma 1, pues este tiene que ser norma 1 y este también. Y este va a ser el número de condición en norma 1 o norma infinito, entonces las dos son infinito, en fin. Por convención se dice que si mi matriz es singular, el número de condición es infinito. Recuerden también que el número de condición, una matriz es singular cuando no tiene inversa, o también el equivalente es que no tenga inversa también quiere decir que el determinante de la matriz sea cero. Entonces, bueno, por definición, si una matriz es singular, que además se llama singular, o que no tiene inversa, o que su determinante es cero, y también entonces se establece por definición que cuando es singular, no tiene inversa, su determinante es cero, el número de condición es igual a infinito. Entonces vamos a ver un ejemplo para una matriz que está dada por esto. Calculo su inversa y ahora calculo la norma 1 de esta matriz, me da 4.5. La inversa de la norma, aquí está la inversa de la norma de la inversa norma infinito. Y entonces aquí me faltó, pero el número de la norma de A está calculada acá en un ejemplo anterior. Creo que lo hice por acá. Estoy retomando esta matriz, exacto. Esta matriz, estoy considerando su norma 1,6, su norma infinito 8, la norma de euclidiana 5.729. Entonces ahora puedo calcular la inversa y su norma y luego el número de condición. Entonces eso es lo que estoy haciendo acá. Estoy calculando la inversa y la norma de la inversa de norma de infinito. Y entonces ya tengo que la norma de mi matriz, porque ya la había calculado, era 6 por la inversa, me queda 27. Y cuando tomo la norma de infinito, me queda 8 por 3.5. Entonces, fíjense que varía, pero no varía tanto. Entonces, bueno, no tiene un número de condición muy grande, pero también aquí habría que preguntarnos qué tan grande es grande o es aceptable. Entonces, en general, los números de condición también van a tener que ver con la dimensión de la matriz. Aquí hay un ejemplo de matrices muy mal condicionadas y se llama, el ejemplo clásico es la matriz de Hilbert, que se define de esta forma, como 1, 1 medio, 1 tercio.
un cuarto. Acá en el segundo renglón empiezo con el 1 medio que estaba en la segunda columna acá y me sigo. Acá empiezo con el 1 tercio de la segundo renglón y así me voy. De manera genérica se puede expresar como HNIJ de esta forma, y el número de condición, por ejemplo, esta que se llama H4, bueno, tengo que calcular la inversa, esta es su inversa, y luego puedo calcular el número de condición de H4 como la norma 1 o la norma infinito. Y esto lo puedo hacer también, bueno, esto lo hice, no lo hice a mano, por supuesto, lo hice con MATLAB y con Python. Para MATLAB uno puede definir la matriz de Hilbert simplemente diciendo H4 igual a Hilb o Hilb4, y luego puede calcular la norma y el número de condición. Aquí la norma por default le da a uno la norma de Frobenius, que la definimos arriba, y en Python uno dice tiene que importar las librerías de álgebra lineal y la de Hilbert para la matriz de Hilbert, y luego te puede poner LA porque así importa la librería de álgebra lineal .cont. Entonces va a calcular el número de condición de H4, acaba de calcular la norma. Acá yo les tenía esta página que me dice MATLAB. Lo hice una búsqueda en Google de Hilbert porque mi máquina no daba. Entonces dice H es igual a la Hilbert 4, y entonces yo la ejecuto acá, y esa es la matriz, que bueno, no se sorprenderán de que es la misma que está acá, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, etcétera. Y el número de condición lo ejecuto acá, me da 1.5 por e a la 4, por 10 a la 4. Si yo le cambio por ejemplo, ahora quiero darle de 5 por 5 y lo ejecuto, me va a dar la de 5 por 5, y el número de condición, fíjense que cambió a 4.7. Y ahora, fíjense, este es 4.7 por 10 a la 5. Si hago el de 6, este cambió. Este era 10 a la 6, es 10 a la 7. Si lo cambio ahora que me va a dar, es 10 a la 8. Entonces, se fijan cómo esto va incrementándose de manera... Aquí ya está, 10 a la 6. Entonces es un incremento bastante importante. Acá yo lo hice con el NumPy. Simplemente lo que hice fue llamar a Python 3. Y entonces aquí dije, bueno, las mismas instrucciones que tenía en la presentación. Importé el álgebra lineal. Importé la función de la matriz de Hilbert. Llamé a H4 como Hilbert 4. Calculé el número de condición. Entonces el número de condición me dio esto. Acá cuando yo hacía 4, ¿qué me pasaba con el número de condición? Me quedaba 1.55 por 10 a la 4, que es lo que está por acá. O acá. Yo le digo la norma de qué norma quiero. Aquí en Python le puedo decir qué norma quiero. Quiero la norma de Frobenius o quiero la norma 1. Fíjense que cambian. O la norma 2. O la norma, creo que se pone así. No me acuerdo si es así. No me digo eso, pero bueno. Entonces, bueno, lo pueden hacer aquí en Python, lo pueden hacer en MATLAB. Tienen definidas las normas. Aquí están los comandos. Ahora, la norma matricial está supeditada a la norma vectorial. Pero además también cuando yo defino el número de condición, pues tengo que calcular la norma de la matriz original por la norma de la inversa. Pero si calcular la inversa, pues ya es todo un problema. Entonces hay un problema para calcular el número de condición de una matriz. Entonces muchas veces cuando hay matrices muy grandes, se calculan números de condición numéricos. Los programas hacen eso. Y bueno, geométricamente, ¿qué significa? Pues el número de condición es, si yo tengo la esfera unitaria o
vamos a pensar que estoy en R2, el círculo unitario, y entonces bajo la transformación de mi matriz A, ¿qué tanto voy a deformar a ese círculo? Entonces aquí ustedes recordarán los experimentos que estábamos haciendo. Entonces este círculo unitario, ¿qué tanto se deforma bajo esta transformación? Pues se deforma, pero tampoco se deforma mucho. Entonces las deformaciones que sufren este círculo bajo la transformación de la matriz dada va a tener que ver con el número de condición. Entonces, si yo tengo una matriz que está muy mal condicionada, estas deformaciones pueden ser realmente importantes. Entonces, pensándolo geométricamente, el número de condición se refiere a estas deformaciones que ocurren después de aplicar una matriz a un vector. Hay unas propiedades, bueno, esto es lo que yo quería decir. No importa la norma que yo tome, pues por la equivalencia de las normas voy a tener algo que va a ser equivalente sin importar que van a variar ligeramente los coeficientes o los números de condición, pero tampoco es que vayan a variar radicalmente. Si la matriz está mal condicionada, su número va a ser muy grande, no importa la norma que yo elija. Hay propiedades que son importantes de recordar del número de condición, y es que para cualquier matriz yo voy a tener que su número de condición va a ser siempre mayor que 1. Solamente va a ser igual a 1 para la matriz, bueno, para la matriz identidad y para otras matrices especiales como las matrices de permutación o las matrices, algunas matrices diagonales. Van a tener, la matriz identidad tiene condición 1 y la matriz de permutación, matrices de permutación también. Las matrices de permutación son aquellas matrices, por si no recuerdan, son aquellas matrices que son la identidad y que tienen permutadas renglones y columnas, o renglones o columnas, o los dos. Voy a tener también que si yo tengo un escalar que no es 0 y yo multiplico ese escalar gamma por A, su número de condición el número de condición de gamma por A va a ser igual al número de condición de A. Y una matriz diagonal, el número de condición va a ser el máximo del valor absoluto de los elementos de la diagonal entre el mínimo del valor absoluto de esos mismos elementos. Entonces, en cierta forma, uno puede decir que la matriz, el número de condición es una medida que tan cerca está una matriz de ser singular. Pero una matriz que tiene un número de condición grande va a ser cercana a ser singular, pero si yo considero el determinante y quiero pensar o recuerdo que el determinante es 0 cuando la matriz es singular, si nada más pienso en eso, yo digo, bueno, la definición de que una matriz sea singular es que su determinante es 0 o que no tiene inversa. Entonces yo digo, bueno, si tengo un determinante muy pequeño, puedo yo saltar a la conclusión de que si su determinante es muy pequeño, entonces está muy cercana a ser singular. Y esa sería una pregunta. Pero resulta que aunque yo tenga un determinante muy pequeño, la matriz no es un indicador de que la matriz esté cercana a ser singular. Entonces hay que tener mucho cuidado con la definición o con el hecho de que cuando el determinante es 0, solamente con el determinante 0 la matriz es singular. Si el determinante es cercano a 0, no necesariamente es una medida de que sea singular. Y entonces por eso tengo que tomar el número de condición. Y aquí viene un ejemplo muy, muy bonito que siempre me gusta traer a cuento. El determinante no va a ser un buen indicador de si son las matrices cercanas a 0, son singulares. Los determinantes cercanos a 0 implican que las matrices son singulares. Y yo puedo considerar la matriz identidad multiplicada por un coeficiente alfa. Entonces voy a tener una matriz que tiene alfa en la diagonal y su determinante pues va a ser alfa n, porque simplemente es el producto de los elementos que están en la diagonal. Y si yo tengo que alfa es muy chiquito, pues el determinante pues va a ser alfa
elevado a la n, y si n es muy grande, pues eso va a ser muy pequeño también, ¿no? Pero entonces voy a decir, pues entonces tiene un determinante cercano a cero porque es alfa a la n y alfa es muy pequeño. Sin embargo, cuando yo considero la propiedad esta del número de condición de una matriz diagonal, recuerden que esta es un ejemplo de una matriz claramente diagonal. El número de condición de la matriz diagonal va a ser el máximo de los elementos de la diagonal, del valor absoluto, entre el mínimo del valor absoluto de la diagonal. En este caso todos son iguales. Entonces, si se fijan, el máximo entre el mínimo me va a dar 1. Y eso es el número de condición de la matriz identidad. Entonces, esta no es una matriz identidad porque tiene una alfa que está multiplicada por todos los elementos de la diagonal. Entonces, la matriz tiene un número de condición igual a 1. Entonces, la matriz está muy bien condicionada. Porque además, yo sé que no importa que multiplique a la matriz, un coeficiente que la multiplique, el número de condiciones es igual al de la matriz original. Entonces, esta en realidad lo puedo ver como una constante por la matriz identidad. Entonces, una constante por la matriz identidad, su número de condición va a ser exactamente el número de condición de la matriz identidad. Y ese es igual a 1. Entonces, la matriz está súper bien condicionada a pesar de que su determinante es cercano a ser 0, porque su determinante es alfa a la n, alfa es chiquito. Entonces, el determinante es 0, pero la matriz está muy bien condicionada. Entonces, eso es por eso que hay que tener mucho cuidado y no confundir o no tomar al determinante como un indicador de qué tan bien o mal condicionada está la matriz. Para eso lo mejor es considerar el número de condición. Entonces, un detalle importante también aquí que vale la pena mencionar es que cuando yo calculo el número de condición, recuerdan, la definición del número de condición es la norma de la matriz por la norma de su inversa. Entonces yo necesito calcular la inversa para poder calcular la norma, para poder calcular el número de condición. Y ¿qué pasa si yo no puedo calcular la inversa? Entonces pues va a ser muy difícil que calcule yo su norma. Entonces, un truco que sugiere el libro de Michael Heath es que si yo tengo que z es una solución cercana al sistema A por z igual a y, bueno, en realidad era A por x igual a y. Entonces yo digo, bueno, z, la norma de z, si yo despejo a z de acá, pues como A tiene inversa, estoy pensando que tiene inversa, entonces digo z es igual a la inversa de A por y. Y tomando la norma en ambos lados, yo sé que las propiedades de la norma me producen que esto sea menor o igual que la norma de la inversa por la norma de y. Y de aquí despejo la norma de la inversa y digo, bueno, la norma de z entre la norma de y tiene que ser menor o igual que la norma de la inversa. Entonces todo esto para tener una cota que me permita estimar el valor de la norma de la inversa sin tener que calcular la inversa. Entonces esta cota se alcanza para un vector que haga que esto sea lo más grande posible. Entonces, bueno, de esa forma se tendría una buena estimación para la norma de la inversa. Y aquí hay un ejemplo, tengo esta matriz y tengo este vector, entonces recuerden que estoy yo pensando que estoy tratando que tengo el sistema de ecuaciones A por X igual a Y que tengo un vector que se aproxima a la solución, entonces tengo que A por Z igual a Y. Entonces digo, bueno, si Z es este número y Y es este, entonces yo calculo la norma de Z entre la norma Y y eso me queda una aproximación a la norma de la inversa. Acá lo que hice fue que calculé, aquí está, dije, bueno, aquí está mi matriz, que es esta, la escribí acá, entonces tengo .913, 659, 0.47 y 0.33, el Y es 0 y 1.5, el Z es menos 7780 y 10.780. Entonces calculo la norma de Z, la norma 1, voy a pensar la norma 1 de Z entre la norma 1 de Y me queda esta cantidad.
Entonces quiere decir que esta cantidad debe de parecerse a la inversa, a la norma de la inversa. Y miren, cuando calculo la norma de la inversa, me queda algo así. Entonces, sí, hay una diferencia porque este 3 es este 8. Y también aquí yo debo de mencionar que tampoco es tan cierto que acá cuando yo multiplico a por z no es igual a y. A por z me da este vector, mientras que este es el y que yo quiero. Entonces difieren sobre todo en el primer componente. Sin embargo, la norma de la inversa sí se parece a este coeficiente que está acá, a este cociente que está acá, que es la norma de z por la norma de y. Entonces, calculando yo este cociente que me da esto, yo puedo calcular el número de condición porque tengo una aproximación para la norma de la inversa. Entonces, bueno, el vector que elegí, el y, lo elijo de la forma que el cociente sea lo mayor posible, lo máximo posible para tener una aproximación a la norma de la inversa. Pero bueno, esto puede ser prohibitivo en términos computacionales. Aquí está el ejemplo mismo que les acabo de enseñar acá con el MATLAB. Lo que hice fue exactamente lo que le mostré. Ahora, bueno, tengo que hablar de cotas del error. Del cotas del error del sistema de ecuaciones, porque estoy en el mundo numérico, ya no estoy en el número puramente, en el mundo algebraico. Entonces ahora yo sé que todos los números se tienen que aproximar como números de sistema de punto flotante, y esto va a dar lugar a errores. Entonces yo voy a pensar que voy a tener perturbaciones. En este caso voy a considerar una perturbación de mi vector de términos independientes, Entonces voy a agregar una pequeña perturbación a mi vector b, que le voy a llamar delta b, y voy a decir que mi delta x va a ser la x gorro. Bueno, aquí x gorro es la solución del sistema perturbado, y x va a ser la solución del sistema sin perturbar, esta que está acá. Entonces digo, bueno, si yo lo perturbo, la solución x gorro menos x le voy a llamar delta x. Entonces ahora quiero ver quién es a por delta x. Entonces yo voy a despejar esta delta x, y entonces esta la voy a pasar sumando. Entonces digo, a por delta x gorro va a ser a igual a por delta x. Esta pasa para acá, entonces me queda x más delta x. Y multiplico, pues esto me queda a por x, a por delta x. Y yo sé que a por x es igual a b, esto me queda b. Y yo sé que a por delta x es igual a delta b. Entonces, de aquí yo infiero que el delta x me va a quedar igual a la inversa de a por la delta b. Entonces, porque si ustedes se fijan, este es igual a este, entonces este me tiene que quedar igual a este, y entonces este lo despejo, y como pues este con la inversa, me queda la inversa multiplicada acá por la inversa de a por a, me queda la identidad, y la inversa de a por delta b, entonces me queda delta x es igual a la inversa de a por delta b. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Aquí me equivoqué, es el máximo, el error relativo máximo. Lo que yo quiero encontrar es cuando el error, que es la diferencia entre la solución del sistema original y la solución del sistema perturbado, el error relativo, o sea que es esto entre el exacto, que esta es la definición del error relativo. Entonces este es el error relativo que estoy cometiendo al tener un sistema perturbado. Entonces esta es la solución del sistema perturbado. Esto, delta gorro menos x, perdón, x gorro menos x es igual a delta x. Entonces yo lo puedo ver, lo puedo sustituir así. Entonces yo quiero ver cuándo este cociente es lo máximo posible, que es el peor error que yo estaría cometiendo. Entonces si yo tomo normas en el sistema a por x igual a b, yo sé que a por x es igual a b. Por otro lado, yo sé que por la definición de normas, la propiedad que el producto de estos dos es menor o igual que la norma de su producto, la norma de cada uno en producto. Entonces yo digo, bueno, de aquí puedo despejar a la x, y yo puedo decir x es igual o mayor o igual que la norma de b entre la norma de a.
De aquí también yo puedo decir, bueno, esto si lo pongo, si hago 1 entre esto, pues es 1 entre esto y se cambia la desigualdad. Entonces yo tengo 1 entre la norma de X es menor o igual que la norma de A entre la norma de B. Y por otro lado yo sé que delta X es igual a la norma perdón, delta X es igual a la inversa de A por el delta B. Si yo tomo norma acá, pues tomo norma acá y como tengo este producto, yo sé que eso se puede ver igual, menor o igual, es esto, ¿no? Esto es menor o igual que el producto de las normas de cada uno de ellos. Ahora simplemente me fijo en esta desigualdad y en esta otra, y yo digo, bueno, este lo multiplico por este que está acá, entonces pues el de acá me queda multiplicado por este. Entonces voy a tener la norma de la inversa por A entre B y bueno, también todo por arriba por delta B. Y acá me va a quedar la norma de X entre delta X. Que eso es lo que realmente yo quiero, ¿verdad? Este es el error absoluto del que estaba yo hablando aquí, que es lo que yo quiero hacer máximo para ver cuál es el peor de los casos. Y recuerden que la norma de A por la norma de su inversa es el número de condición. Entonces yo aquí lo que tengo es que el peor error va a estar acotado por el número de condición de la matriz A multiplicado por el error relativo de haber perturbado mi vector B, porque este es el delta B. Entonces, aunque este puede ser grande, realmente el que va a dominar va a ser el número de condición. Y aquí vamos a ver un ejemplo de ese caso. Y este número de condición pues va a amplificar o no a los errores que se cometen. Y como les digo, todo esto tiene que ver o viene a cuento porque yo estoy en el mundo numérico, ahora voy a tener pequeñas variaciones que van a tener que ver con los sistemas de punto flotante y eso me puede dar lugar a errores muy graves si yo tengo matrices que están mal condicionadas. Ahora puedo hacer el mismo análisis quizá ahora el vector de términos independientes, pero en vez de variar el vector de términos independientes, voy a variar un poquito la matriz, los coeficientes de la matriz, y un poquito van a ver que realmente es muy poquito. Ahorita les voy a enseñar, en las siguientes láminas les voy a enseñar una variación realmente muy pequeña de la matriz, de los coeficientes de la matriz, y cómo da lugar a cambios muy, muy, muy importantes en la solución. Entonces, pues yo tengo que tener cuidado cuando eso suceda porque yo sé o voy a tener que estar pendiente de que esas soluciones no son muy confiables. Entonces aquí voy a calcular mi delta X como el X menos el X gorro, que es la solución perturbada. Y voy a hacer el mismo análisis que hice antes. Ahora me va a quedar que el error relativo que voy a cometer en el sistema perturbado, bueno, de la solución del sistema perturbado en relación a la solución original, va a estar acotado por el número de condición de la matriz A por la norma de entre A. Ahora igual, esta norma puede ser grande o pequeña, pero lo que va a importar va a ser este número de condición. Aquí está un ejemplo muy bonito que me gusta siempre tomar en cuenta. Tengo la matriz A y quiero el vector de términos independientes y quiero encontrar las soluciones del sistema de ecuaciones. El número de condición de esta matriz es 4.999 por 10 a la 4. Si yo agrego una pequeña perturbación a la matriz A, a los coeficientes de la matriz A, ¿qué va a hacer esta? Fíjense, estos tres coeficientes quedan iguales y solamente estoy sumando a este coeficiente un punto 0,0005. Y me queda simplemente este acá, le cambio un poquito porque aquí era 0, aquí cambio un poquito. El número de condición de esta matriz se incrementa considerablemente. ¿Y las soluciones? ¿Qué pasa con las soluciones para esos dos sistemas? Bueno, la solución para el primer sistema es esta y la solución para el segundo sistema es esta otra. Noten la diferencia de los componentes. Entonces, un cambio tan chiquito en uno solo de los coeficientes de la matriz me da lugar a soluciones radicalmente diferentes. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe a que la matriz, esta matriz A, está muy mal condicionada desde el origen. Geométricamente, ¿qué significa? ¿Qué significan estos errores? ¿O qué significan estos números de condición tan grandes?
si yo pienso en un sistema de ecuaciones de 2 por 2 y quiero resolverlo, pues es un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. En realidad, geométricamente, lo que yo estoy pensando es en un par de rectas en el plano que estoy tratando de encontrar en donde se cruzan, si es que se cruzan. Entonces, cuando las rectas están, cuando la matriz está bien condicionada, el cruce es claro, pero cuando la matriz está mal condicionada, cualquier perturbación de los coeficientes de la matriz me da origen a soluciones radicalmente diferentes. Entonces esto se mira como, vamos a verlo acá. Acá estoy en un sistema de una matriz bien condicionada. Entonces pues yo hago perturbaciones a la matriz o al vector de términos independientes y mi solución va a caer más o menos acá. Pero cuando yo tengo estas matrices, que son estas rectas que son casi paralelas, cualquier perturbación, si yo estoy por acá, cualquier perturbación me puede llevar a un lugar que no es lo que yo quería. Entonces, el error relativo de estas perturbaciones va a estar siempre acotado por el número de condición de la matriz y bueno, el épsilon de la máquina también tiene que ver. Otro concepto importante que tiene que ver con esto es el residual. Recuerden que ahora estamos en el mundo numérico, entonces en el número algebraico yo sé que si encuentro mi solución de mi sistema de ecuaciones a por x igual a b, cuando yo sustituyo me queda exactamente que a por x es igual a b y se acabó la historia. Pero en el mundo numérico pues yo tengo que decir, bueno, si yo considero b menos a por x, donde x es la solución numérica que estoy encontrando, este r no necesariamente va a ser 0. Entonces voy a tener un error que va a tener que ver con la solución exacta y la solución perturbada. Y bueno, solamente cuando estoy en casos muy específicos, el residual se va a llamar R al residual y ese va a ser 0. Entonces, si yo multiplico este sistema de ecuaciones por una constante arbitraria diferente de 0, pues no se va a ver afectado, pero el residual sí. Entonces se puede amplificar. Se va a llamar rescalamiento del problema y bueno, la relación que va a haber entre el número de condición y el residual se puede ver aquí en estas ecuaciones que yo estoy tomando pues la diferencia entre la solución exacta y la perturbada y entonces yo sustituyo y digo bueno esto es igual al producto de la inversa por este factor y yo sé que esto lo puedo ver como la inversa por el residual y por la definición de las normas yo sé que este es un producto de una matriz y un vector, entonces esto es menor o igual que la norma de la matriz inversa por el residual. Si yo divido por la x gorro, que es la solución perturbada, en ambos lados, y también me acuerdo de cómo se define el número de condición, entonces fíjense, de este lado yo divido por el x gorro y de este lado también, pero además de este lado voy a multiplicar y dividir por un 1 que va a ser la norma de A entre la norma de A. Entonces la norma de acá arriba, este producto es el número de condición que me queda acá, y arriba me queda la R, que es el residual, que se queda tal cual, y acá abajo me queda la norma de A por X. Entonces otra vez fíjense, el error relativo de la solución sin perturbar y la perturbada va a estar acotado por el número de condición de mi matriz A. Entonces esto se va a ver claramente cuando yo tengo matrices mal condicionadas y yo voy a tener residuales que son pequeños y voy a decir, pero este residual, entonces esta solución es mejor que otra, pero no hay que irse con la finta porque, por ejemplo, acá tenemos una matriz A y un vector de términos independientes, entonces voy a tener dos soluciones aproximadas. Esta, x1 gorro y x2 gorro, y voy a tomar sus normas de residuales y yo digo, bueno, pues este residual es más pequeño que perdón, el x a la 10 a la menos 4 es menor que 10 a la menos 2, entonces ¿cuál será mejor? Pues resulta que la solución, aunque x1 tiene residual más pequeño, la solución exacta es 1 menos 1. Fíjense, esta se parece más a 1 menos 1
y esta no, aunque esta tiene el residual más pequeño que este. La solución es aproximada, esta es mejor a la que yo sé que es la exacta. ¿Y por qué entonces este residual es más grande que este? Bueno, la razón es porque la matriz está muy mal condicionada, entonces ya no me puedo fiar de los residuales. La bibliografía que está recomendada para este tema, pues obviamente es el libro de Michael Heath, que es el libro básico, pero aparte hay otros libros que lo pueden complementar muy bien. El libro de Golub es un libro muy completo, mucho más avanzado, pero pues para los interesados pueden mirarlo. El libro de Asher y el de Treften, Data y Demel son libros muy buenos que tienen que ver con todos los temas de álgebra lineal numérica. Entonces, bueno, acá concluimos esta parte de la presentación y vamos a seguir ahora con la solución de los sistemas de ecuaciones lineales, ya con todos estos conceptos revisados.